Bienvenidos, ¿no?, a estas conversaciones sobre accidentes químicos. Vamos a continuar viendo el tema de fuego e incendios. En nuestra sesión anterior habíamos conversado en realidad sobre el triángulo del fuego y sobre el tetraedro del fuego, ¿no? En realidad, para que exista un fuego es necesario que se junten tres elementos importantes, o que se presenten tres elementos importantes, ¿no? Primero es un material que sea combustible, luego un comburente y una fuente de ignición. Pero para que este fuego se transforme en un incendio, ya se requiere adicionarle un elemento más, ¿no? Ya no solamente es material combustible, el comburente, la fuente de ignición, sino también una reacción en cadena, ¿no? Entonces, teniendo el tetraedro del fuego, ¿no?, y por supuesto el triángulo del fuego, nosotros podríamos explicar, ¿no?, cómo se genera primero el fuego y luego un incendio. En realidad se conoce como un incendio a un fuego que está fuera de control. Muy bien, el fuego es una reacción química en realidad, ¿no? Y es la manifestación de una reacción química, ¿no?, para verlo de un punto de vista más específico, ¿sí? Hay una reacción química que es exotérmica, muy bien, dependiendo de los tipos de materiales que entren en combustión, la reacción puede ser más exotérmica que otra, ¿sí? Y en realidad nosotros lo que observamos va a ser, como resultado de esta reacción exotérmica, un fuego, ¿no? Y dependiendo de las características de los materiales y del calor de reacción, es posible que aunado a las condiciones de temperatura y presión, se genere una explosión. Entonces, aquí cuando hablamos de generación de un fuego y de una explosión, vamos a utilizar términos comunes. Lo que vamos a tener como unos componentes diferenciadores van a ser la naturaleza de los combustibles, los niveles de temperatura que se alcanzan y la presión involucrada en el sistema. Vamos a comenzar con un aspecto que es muy importante, ¿no?, que en realidad para que se produzca, digamos, el fuego, se requieren adicionalmente algunas proporciones, en realidad, entre el combustible y el comburente, ¿no? Entonces, el fuego, cuando ya alcanza su temperatura de ignición, ya va a arder en forma sostenida, ¿muy bien? Pero si recordamos algunos términos que habíamos utilizado anteriormente, el combustible tiene que estar gasificado, ¿muy bien? Y esto independientemente que el combustible sea sólido o el combustible sea líquido, siempre tiene que estar gasificado. En el caso de los combustibles que estén en estado gaseoso, no va a haber ese problema, por supuesto, porque ya están en esas condiciones, ¿ya? Y por supuesto, luego de que estén gasificados, se tiene que llegar a su temperatura de ignición, pero nosotros sabemos que ya hay combustible y hay comburente, pero tiene que haber una proporción entre los dos, ¿no? Y esta proporción adecuada se va a conocer como mezcla inflamable, ¿no? En realidad uno trabaja con una mezcla del combustible, muy bien, en el aire, ¿no? Entonces, es posible que nosotros encontremos información, ¿no?, tabulada con respecto a estos rangos en los cuales la mezcla será inflamable, ¿no?
Correcto. Entonces, este rango se conoce como rango de inflamabilidad y varía dependiendo de la sustancia, ¿no? Dependiendo de cada combustible. Entonces, siempre lo vamos a llevar, ¿no? La sustancia combustible con el aire, la mezcla aire-combustible. Pero ¿qué nos interesa del aire? Del aire nos interesa el oxígeno. Entonces, indirectamente está presente el oxígeno como comburente en esta mezcla, ¿no? En esta mezcla. Es posible tener una serie de gráficas, ¿no? Para cada sustancia en particular. Nosotros podemos tener en el eje X la temperatura y en el eje Y la concentración del combustible. Entonces podemos identificar ahí una temperatura mínima y una temperatura máxima de inflamación y a su vez, ¿no? Determinar, ¿no? Límites inferiores de inflamabilidad y límites superiores de inflamabilidad. Quiere decir que si nosotros nos situamos en el rango de inflamabilidad, se va a producir un fuego. Fuera del rango, muy bien, no vamos a tener las condiciones para que sea un fuego y que puede generar un incendio, ¿no? Por debajo del límite inferior de inflamabilidad se habla de mezcla pobre. Por el lado, ¿no? O sobre el rango de inflamabilidad se habla de un límite superior de inflamabilidad. Por encima de él, muy bien, la mezcla va a ser muy rica en combustible y tampoco se va a generar el fuego. Entonces, dentro del rango de inflamabilidad es lo que nosotros vamos a tener la posibilidad de un fuego. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que controlar, ¿no? Cuando trabajemos con sustancias químicas, cuando tengamos almacenadas sustancias químicas, ¿no? Para prevenir la ocurrencia de un fuego primero y de un incendio posterior. ¿Sí? Entonces, la mezcla es pobre, ¿no? Cuando hay una pequeña cantidad de combustible comparado con una cantidad de aire, ¿no? Muy bien, correcto. Cuando hay mucho combustible y una pequeña cantidad de aire, tendremos una mezcla rica. Entonces, en ninguna de esas dos condiciones se producirá un fuego, ¿ya? Correcto. Se habla de límite de inflamabilidad, ¿no? O se llama también límites de explosividad. Entonces, esos dos temas se van a trabajar juntos. ¿Dónde se encuentra esa información? ¿No? Se encuentra en las hojas de seguridad, ¿no? Puede ser en una MSDS o una FDS, ¿no? Hay esa información. Dependiendo de la sustancia, en unos casos se hablará de inflamabilidad y en otros casos se hablará de explosividad, ¿no? Y sobre todo cuando se creen determinadas condiciones adicionales de presión y temperatura. Bien. Entonces, este famoso rango de inflamabilidad, ¿no? Tenemos un límite superior, un límite inferior, ¿no? Nosotros vemos en el diagrama, ¿no? Que se ha colocado en el lado izquierdo, tenemos en rojo, muy bien, el límite superior de inflamabilidad, muy bien, y también el límite superior de explosividad. En la parte inferior tenemos el límite inferior de inflamabilidad y el límite inferior de explosividad, ¿no? Hay otros términos que ustedes ven en color negro y es el equivalente al inglés de cada uno de estos límites, ¿no? Cada uno de estos límites. Muy bien. Entonces, es importante tener muy claro, ¿no? Las sustancias con las cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Todas sus propiedades, ¿no? Esta información se encuentra en la MSDS o en la FDS, ¿no? En el acápite, ¿no? Relacionado con propiedades físicas y químicas de la sustancia. Ahí vamos a poder encontrar ya sea el límite superior de inflamabilidad o el límite superior de explosividad o el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior, ¿no? O el límite inferior de explosividad. Les vuelvo a repetir, ¿no? Esta información depende de cada sustancia. ¿Dónde la vamos a encontrar?
en las hojas de datos de seguridad, o las MSDS, o de acuerdo al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas, la podemos encontrar en una FDS. Muy bien, podemos encontrar el límite superior de inflamabilidad, el límite superior de explosividad, el límite inferior de inflamabilidad y el límite inferior de explosividad, ¿no? Muy bien, entonces no hay que olvidarlo, ¿no? ¿Dónde encontramos esa información? Correcto. Podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes pueden encontrar en las diversas referencias bibliográficas, ¿no? Bajadori Alireza, ¿no? Tiene un documento muy importante, ¿no? En realidad es un libro muy importante, ¿no? Sobre la clasificación de áreas peligrosas para industrias químicas o petroquímicas, ¿no? Y esta en realidad es una guía para la mitigación del riesgo, ¿no? Y podemos tener, ¿no? Para el caso de la gasolina. La gasolina es una mezcla, en realidad, de hidrocarburos que tiene como referencia C8, ¿no? C8 significa hidrocarburos hasta 8 carbonos, que son los que tenemos en la composición de las gasolinas. Entonces aquí nosotros tenemos que en el caso de la gasolina, el rango de inflamabilidad está entre 1.4% en volumen de gasolina, ¿no? En aire, a 7.6% en volumen, ¿sí? De gasolina en aire. Ese es el rango de inflamabilidad, que también en el caso de la gasolina corresponde también al rango de explosividad. Por debajo de ese rango, ¿no? La mezcla es demasiado pobre para combustionar o para quemarse. Y si está sobre ese rango, es demasiado rica para combustionar o para quemarse, ¿no? Entonces, fíjense, para el caso específico de la gasolina, tenemos un rango, ¿no? Que en realidad no va a coincidir con otras sustancias, con otros combustibles, ¿no? Porque hay siempre una variabilidad. En algunos casos el rango es muy estrecho, pero en otros casos el rango es muy amplio. Entonces ya depende de cada uno de nosotros que estemos en contacto con estas sustancias, las precauciones que debemos tomar, ¿no? Podríamos conversar sobre estos temas, en qué casos debemos tener mayor cuidado, en caso de que el rango sea muy estrecho o en caso de que el rango sea muy amplio, ¿no? Sería cuestión de que vayamos analizando. Muy bien, hay una serie de gráficas para nosotros entender ello. Esa también es interesante, ¿no? Se corresponde con lo que habíamos mencionado. El rango de inflamabilidad está claramente determinado. Tenemos una mezcla pobre por un lado, una mezcla rica por el otro, y un límite inferior, ¿no? Que limita la mezcla pobre con el rango de inflamabilidad, y un límite superior que limita la mezcla rica con el rango de inflamabilidad, ¿sí? Acá tenemos para líquidos, ¿sí? Una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, que acabamos de verla ya, tenemos para el querosene, tenemos para la acetona, el N-butanol, éter etílico, etanol, metanol, propanol, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que en el caso de la gasolina ya habíamos visto de 1.4 a 7.6, el querosene de 0.5 a 4.5, la acetona de 0.6 a 12.8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a nosotros nos debe preocupar, en realidad, aquellas sustancias cuyo rango de inflamabilidad es muy amplio, ¿no? Muy amplio, porque vamos a tener una mayor, ¿no? Posibilidad de que se generen, ¿no? Estas mezclas combustibles, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo revisen, ¿no? Está marcado, coloreado ahí la acetona, ¿sí? Porque podríamos hacer un análisis, ¿no? Entonces, en el límite inferior de inflamabilidad del vapor de acetona en el aire es aproximadamente 2.6% en volumen. Eso significa que la diferencia, que sería 97.4%, sería de aire, ¿no? Esa sería la mezcla aire-combustible. De ese 97.4% de aire, nosotros sabemos que
El nitrógeno ocupa aproximadamente, ¿sí?, el 79%, ¿no? Y el oxígeno 21%. Entonces, para ver la cantidad de oxígeno, ¿no?, presente, ¿no?, tendríamos que al 97.4, ¿no?, sacarle el 21% para ver el porcentaje de oxígeno. Pero siempre en la información que ustedes van a encontrar en la referencia bibliográfica siempre se refiere a porcentaje de vapor, ¿no?, o de gas en aire. ¿Sí? Hay otras gráficas para que ustedes puedan comparar la diferencia entre las distintas sustancias, ¿no? El rango de inflamabilidad de la acetona y el rango de inflamabilidad del alcohol etílico. Estamos ¿no?, en valores distintos, ¿no? Fíjense, valores distintos. Esta gráfica es interesante también porque adicionalmente, ¿no?, se tiene como dato la presión de vapor, ¿no?, que es importante también tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta. Muy bien. Para el rango de los gases, también tenemos, ¿no?, una serie de ejemplos para el acetileno, para el amoníaco, el butano, monóxido de carbono, ciclopropano, hidrógeno, metano, ¿no?, propano, ¿no? Muchos de ellos son usados en la industria, algunos también son usados a nivel doméstico, entonces es importante que tengamos esos conocimientos, ¿no? Igualmente, el mismo concepto, ¿no? El mismo concepto, ¿no? Límite inferior, por ejemplo, del amoníaco, 16% en volumen, ¿sí? Límite superior para el amoníaco, 25% en volumen. Entonces, la diferencia de 16 a 100%, ¿no?, será la cantidad de aire, igualmente, la diferencia con el 100%, ¿no?, en el límite superior será la cantidad de aire, ¿no? Y por supuesto, implícitamente podemos determinar la cantidad de oxígeno, ¿no?, y sobre esos rangos hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si observamos, el rango más amplio, ¿no?, el rango más amplio es el que tiene lo que nos debería preocupar mucho más, ¿no? Entonces, ustedes pueden analizar esta tabla y ver este tipo de rangos, ¿no? Están coloreados los agentes químicos o los gases que vamos a revisarlos, ¿no?, en una gráfica quizá algo más interesante aquí, ¿no? Entonces, igualmente, miren, ¿no? Entonces, este rango de inflamabilidad está más acercándose, ¿sí?, a la menor cantidad de combustible, ¿no? Entonces, tenemos el límite inferior de inflamabilidad del amoníaco, 16%, el límite superior de inflamabilidad, 25%. En cada caso, ¿no?, podemos calcular la cantidad de oxígeno. Entonces, hay que cuidar, ¿no?, que no llegar a esos rangos. Ahora, nosotros esto hay que hacerlo en realidad midiendo, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a tener algunos detectores, ¿no?, que se llama antideflagrantes para gases explosivos, o también detectores de gases explosivos. Hay autónomos y hay algunos que están centralizados, ¿no? En algunos casos también este instrumento se llama medidor de explosiones, ¿no? Muy bien. En el caso del metano, ¿sí? Tenemos otra gráfica interesante esta vez, ¿no?, con los porcentajes aproximados aquí en el rango, ¿no? En el rango, ¿no? En algunas referencias bibliográficas se aproxima, ¿no? Se aproxima, ¿no? En este caso, en esta referencia esté a 5% con respecto a 15, otra referencia tenemos, ¿no?, el 5.3 con 14, etcétera. Pero siempre tenemos que tener en cuenta estos valores. Esta gráfica que ustedes ven en la mano derecha, o sea, la derecha de la diapositiva, sí, nos indica claramente, por ejemplo, en el punto A, si ustedes seleccionan el punto A, que está en la zona verde, muy bien, la mezcla no es inflamable en el punto A, ¿no? Porque en el punto A estamos a 20 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Y un porcentaje de metano mayor del 15%. Pero si la temperatura se eleva y nosotros llegamos, ¿sí?, a 200 grados centígrados, ¿sí?, ya la mezcla, muy bien, está en el rango
de inflamabilidad de esa sustancia, ¿no es cierto? Ya se comporta dentro de ese rango, ¿no? Y podríamos tener, en realidad, una explosión de metano. Yo les había manifestado que en realidad esto hay que medir la atmósfera, ¿no? Si hay alguna atmósfera explosiva. Entonces hay algunos equipos portátiles y hay otros equipos, ¿no?, que requieren estar conectados a la zona o al área donde es posible que se generen estas mezclas explosivas, ¿no? Mezclas explosivas, ¿no? Entonces, el metano, el límite inferior de explosividad, recordando, 5% aproximadamente, muy bien, y hasta el 15%, entonces tendríamos nosotros ahí ese límite, ¿no? Tomando como cuenta el límite inferior, si es 5%, 5% sería de metano y 95% sería de aire. Muy bien, pero si nosotros hacemos el escalamiento con respecto a la proporción del oxígeno en el aire, tendríamos 5% de metano, aproximadamente 19.95% de oxígeno y 75.05% de nitrógeno, ¿no? Lo cual, ¿no?, se ajusta perfectamente a lo que hemos estado conversando. Muy bien, entonces ya sabemos en qué condiciones se puede generar un fuego, si es que tenemos líquidos, si es que tenemos gases, ¿no? Podemos tener sólidos también combustibles. Nosotros sabemos que para el caso de los sólidos tienen que primero vaporizarse, tiene que haber una temperatura de gasificación y luego cumplir con todos los requisitos que habíamos conversado ya en otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad. Muy bien, entonces las clases de fuego. En realidad las clases de fuego hay que ver con respecto a la letra que caracteriza a la clase de fuego, si estamos en América, en todo el continente americano, o estamos en Europa. Entonces hay unas ligeras variaciones. Así, para los tipos de fuego también va a haber algunas variaciones para denotar los agentes de extinción, ¿no? En América tenemos fuegos de clase A, fuegos de clase B, fuegos de clase C, fuegos de clase D y fuegos de clase K. Muy bien. Los fuegos de clase A. ¿Quiénes generan un fuego de clase A? Generalmente materiales sólidos combustibles, ¿sí?, pero comunes, ¿no? Por ejemplo, la madera, el papel, el cartón, las fibras textiles, el caucho, los plásticos termofijos o termoestables, ¿sí? Entonces, ellos van a generar fuegos de clase A. Mientras la clase B estará generada por líquidos inflamables o líquidos combustibles, muy bien, gases, grasas, plásticos, termoplásticos, muy bien, entre otros. ¿Sí? La clase C, ¿no? La clase C va a involucrar los fuegos que comprometen equipos energizados, o sea, equipos que comúnmente pasa corriente eléctrica. Entonces, lo importante en ese tipo de fuego es desconectar todas las fuentes de energía y tratar, ¿no?, este fuego ya como si fuera de clase A, B o D. La clase D involucra en realidad metales, ¿no?, que están finamente divididos y que alcanzan temperaturas muy elevadas, ¿no? Estamos hablando de temperaturas, ¿no?, en realidad más de 2500 grados Celsius. Muy bien. Nosotros tenemos acá una tabla para comparar, ¿no?, los tipos de fuego que se caracterizan tanto en América como en Europa, ¿no? Entonces, con respecto a los materiales sólidos comunes que habíamos conversado, tanto en América como en Europa, se utiliza la letra A, ¿no? Fuegos de clase A, madera, papel, cartón, diversos tipos de plásticos, ¿no?, que dejan residuos carbonosos. Muy bien. Mientras que en América la clase B involucra los derivados del petróleo líquidos y los gases inflamables, ¿no? Entonces, fuegos de clase B. Mientras que en Europa los líquidos combustibles son de la clase B y los gases inflamables son de la clase C. Con respecto a los equipos energizados, en América, ¿no?, se utiliza la letra C, mientras que en Europa es la letra E para los equipos energizados. Con respecto a
los fuegos donde se involucran metales finamente divididos, tanto en América como en Europa, se utiliza la clase D, ¿no? La letra D para este tipo de fuego. Mientras que en América hay una clasificación interesante adicional cuando se genera un fuego por aceites y grasas comestibles, ¿no? Este fuego es el que se genera en las cocinas, no solamente de las casas, sino también en los restaurantes, ¿no? Entonces, por eso en inglés, ¿no? K de kitchen, ¿no? Entonces, fuego de clase K, fuego de clase K. Correcto. Cuando ya el fuego ha salido fuera de nuestro control, ya el fuego ya no lo podemos controlar, entonces se transforma en un incendio, ¿no? Nosotros para controlar el fuego tenemos una serie de, digamos, agentes de extinción, ¿ya? Y que lo podemos aplicar en pequeñas cantidades en realidad, ¿no? Un extintor puede tener 6 kilos, puede tener 12 kilos, etcétera, del agente de extinción, pero lo utilizamos para hacer frente a un fuego, pero no para controlar un incendio en realidad, ¿no? Pero es importante tener en cuenta las fases, ¿no? Ya están muy bien definidas, muy bien estudiadas en realidad. Si nosotros clasificamos el tiempo en el eje X y temperatura en el eje Y, nosotros vamos a tener que, conforme va aumentando el tiempo y la temperatura va aumentando, ¿no? Tenemos el fuego que me va generando un incendio incipiente que va creciendo, creciendo conforme aumenta la temperatura. Llega un momento donde la temperatura se hace máxima, ¿sí? Y estos vapores que se desprenden del combustible, si es que fuera sólido o si fuera líquido, muy bien, o en el caso de los gases va a llegar a una temperatura donde se produce un flashover, ¿no? Donde toda la masa, muy bien, del combustible va a llegar a reaccionar, ¿no? Con esa reacción de combustión. Luego, cuando ya se agota, ¿sí? El combustible, ya comienza una etapa de decadencia. ¿Sí? Entonces, ya se puede, ¿no? Digamos, decir que este incendio ha sido controlado, ¿no? Entonces, muchas veces uno no puede esperar de que todo el material combustible, ¿no? Reaccione, porque puede comprometer una serie de infraestructuras, una serie de comercios, una serie de viviendas, etcétera. Por eso es necesario combatirlo, ¿no? Combatirlo, ¿no? Muy bien. El caso de incendio de tanques en la industria química o en la industria petroquímica merece especial atención. ¿Por qué? Por las dimensiones del diámetro de los tanques que excede los 50 metros, ¿no? ¿no? Los 50 metros de radio inclusive. Entonces hay que tener muy claras las formas de, primero, comprender el incendio en tanques y luego la forma de extinguirlos, ¿no? Aquí estamos viendo la foto de una refinería donde estamos en un incendio en tanques, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podríamos nosotros explicar lo que existe, ¿no? Voy a retroceder, ¿no? Para que ustedes observen, por favor. Entonces ahí tenemos el tanque, observamos ya una foto directamente. Entonces la parte superior del tanque es la que ya se genera un fuego y ese fuego incontrolado y tenemos un incendio que lo estamos observando ahí. Entonces vamos a ver en un diagrama qué cosa es lo que pasa en realidad, ¿no? Qué cosa es lo que pasa, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden que cuando uno almacena petróleo, ¿no? Siempre el petróleo tiene trazas de agua. Y esta agua, por diferencia de densidad, se deposita en la parte inferior, ¿no? El agua va a estar en la parte inferior. Por eso, cuando uno quiere hacerle frente a un incendio, hay que refrigerar el tanque. Hay que refrigerar el tanque porque lo que tenemos que hacer es prevenir que el agua que está en la parte inferior, ¿no? Hierva, ¿no? Porque cuando el agua hierve, ya expulsa violentamente los vapores, ¿no? Y estos vapores van a pasar por toda esta masa caliente, van a ir a la superficie y van a generar otros fuegos adicionales, ¿no? Muy bien.
Entonces, hay un agua decantada en el fondo del tanque, eso lo tenemos que tener bien en claro los que trabajemos en refinerías, por ejemplo, ¿no? Ahora, ustedes saben que la transmisión del calor en líquidos se transmite por convección, al igual que en los fluidos gaseosos. Muy bien, entonces este tanque se está incendiando en la parte superior, muy bien, ¿no? Las fracciones livianas del crudo van a destilar, pero las fracciones más pesadas van a comenzar a intercambiar, ¿no? Dentro del tanque por estas fenómenos de convección, ¿no? De convección. Muy bien. Las fracciones pesadas y calientes bajan, las frías suben y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Ya hay algunos estudios con respecto a lo que ocurre en los tanques. Generalmente, la zona de combustión en la superficie del líquido desciende 30 centímetros por hora aproximadamente. Muy bien, porque se va consumiendo este material combustible. Pero la onda de calor asciende, digamos, desciende mucho más rápido, ¿no? Desciende mucho más rápido, ¿no? Así que avanza 1 metro por hora. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace frente a un incendio en un tanque. ¿Sí? Muy bien. Conforme va pasando el tiempo, muy bien, las zonas calientes, muy bien, van bajando, ¿no? Va bajando, el fluido caliente va bajando, hasta va a llegar al agua que está en el fondo del tanque, ¿no? Entonces, si uno no ha logrado enfriar adecuadamente, muy bien, se va a producir la ebullición. Y la ebullición va a ser, muy bien, que el vapor de agua empuje con una fuerza explosiva el combustible, ¿no? Produciéndose este rebosamiento, ¿no? Y este fuego puede alcanzar, ¿no? A otros tanques y producirse, en realidad, ¿no? Un incendio en la refinería, ¿no? Con todo el riesgo que esto implica, ¿no? Muy bien. ¿Qué métodos existen para la extinción de fuegos? Muy bien. Y por supuesto, para la extinción de los incendios. Entonces, en realidad existen cuatro grandes métodos, ¿no? Cuatro grandes métodos, ¿no? Lo primero es el enfriamiento, ¿no? Y el enfriamiento implica, por supuesto, reducción de la temperatura. Muy bien, ¿no? Otro método es la dispersión. Muy bien. Si existen materiales en gran cantidad, ¿no? Que se están quemando, ¿no? Que hay un incendio que involucra una gran cantidad de material, a veces es mejor separar en fuegos más pequeños, ¿no? Muy bien. Y eso se llama dispersar o separar la llama, ¿no? Pero también en este rubro, un aspecto importante es el corte o la desalimentación, que consiste en cerrar las válvulas si es que fuera posible. No siempre es posible, ¿no? Pero cuando hay esa posibilidad, desalimentar de combustible a la zona donde está produciéndose este incendio. El otro tema es la sofocación, ¿no? Y es análogo a lo que nos pasa a nosotros como humanos, ¿no? ¿No? Nosotros, cuando decimos que nos sofocamos, cuando nos falta el aire, ¿ya? Pero que nos falte el aire, ¿no? Indirectamente estamos diciendo que nos está faltando el oxígeno. Entonces, una técnica, ¿no? Para extinguir los fuegos y los incendios es eliminación del oxígeno, retirar el oxígeno. Muy bien. ¿Y cómo retiramos el oxígeno? Impidiendo que el aire, ¿no? Ingrese a la zona donde hay el incendio, ¿no? El incendio. Muy bien. Ya hay otro aspecto importante, ¿no? Dentro de estos principios generales de extinción de fuegos e incendios, es la inhibición, ¿no? De la reacción en cadena. O sea, la reacción en cadena es aquella que, digamos, no deja de producirse. ¿Por qué? Porque todavía hay material combustible, ¿no? Entonces, el material sigue reaccionando, sigue reaccionando, sigue reaccionando. Entonces, hay que inhibir la reacción en cadena. Hay que agregar algún agente para que impida, muy bien, que la reacción ya no continúe, ¿no? Entonces, esos serían los cuatro grandes principios, ¿no? O cuatro grandes métodos generales
para hacer frente a la extinción de fuegos e incendios, ¿no? Primero, enfriamiento. En el caso anterior hemos visto en los tanques, por ejemplo, hay que enfriar, ¿no? Porque no conviene agregar agua, por ejemplo, ¿no? A la superficie del tanque. No conviene agregar agua. Lo que conviene es agregar agua, pero para enfriar, ¿no? A veces uno observa bomberos especializados extinguiendo un incendio de una refinería, ¿no? Y a simple vista uno dice, pero ¿por qué no le están echando agua al fuego? No, y le están echando agua a los tanques, es que están refrigerando para evitar, ¿no? Este rebosamiento cuando el agua que está en la parte inferior hierva y expulse violentamente, ¿no? A este combustible que está generándose, ¿no? En el segundo gran principio, ¿no? En algunos tipos de incendios es necesario separar en fuegos más pequeños o en incendios más pequeños. Muy bien, a veces se llama separar la llama, ¿sí? O, si es posible, algo que es elemental, cortar la alimentación, ¿no? Cortar la alimentación, cerrar una válvula, etcétera, ¿no? A veces hay incendios, sobre todo cuando, y ustedes habrán observado, incendios forestales, ¿sí? A veces lo que se hace es cortarle el paso al fuego, ¿no? Haciendo unas zanjas, o sea, mecánicamente se hacen unas grandes zanjas, dependiendo, por supuesto, de la magnitud del incendio forestal, ¿no? Para que a la hora que el incendio va avanzando no encuentre material combustible, ¿no? Entonces también está en la categoría, en la segundo tipo que estamos viendo, ¿no es cierto? El corte de la alimentación o la desalimentación. La sofocación también es un método muy importante, ¿sí? No solamente consiste en tapar el ingreso de aire, porque eso es complicado, sino utilizar alguna agente, ¿no? Para que nos ayude a cubrir la superficie de aquello que se está, sí, incendiando, aquello que se está quemando, ¿no? Y finalmente la inhibición ya incide en la reacción, ¿sí? Hay una velocidad de reacción, entonces esta velocidad la tenemos que reducir, y esto lo podemos hacer con un agente, ¿no? Un agente para inhibir la reacción en cadena generalmente es el dióxido de carbono, muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces es una opción. El dióxido de carbono tiene varias funciones en realidad, así como el agua tiene varias funciones. Ahora, el agua se puede utilizar en varias formas, ¿no? Podemos utilizar agua a chorros, agua a presión, ¿no? Podemos hacer nubes, ¿no? Podemos atomizar el agua, podemos agregarle al agua un agente tensoactivo, etcétera, ¿no? A veces necesitamos que el agua penetre hasta el lugar donde se está produciendo un incendio, entonces necesitamos, la presión del agua es importante, el chorro, ¿no? Muy bien, entonces estos son los principios generales de la extinción de fuegos e incendios. Para el caso de la refinería, por ejemplo, ya, digamos, los bomberos que comúnmente apagan los incendios en las ciudades quizás no cuenten con todo el equipamiento necesario para hacer frente a un incendio de refinería. Entonces es necesario ya que existan compañías o empresas que brinden este servicio de extinción de incendios, ¿sí? A veces dentro de las plantas ya tienen sus propios sistemas, estos cañones, ¿no? Para no solamente agregar agua, sino también agregar espuma, ¿no? Espuma. La espuma es una opción muy importante para el caso de incendios en refinerías, ¿sí? Bueno, hay en realidad mucha información ya con respecto a agentes extintores, ¿no? Para cada tipo de fuego. Algunos agentes extintores son preferidos para determinado tipo de fuego, algunos otros no son tan recomendados, ¿no? Pero dentro de los agentes extintores tenemos, por ejemplo, el agua, recomendada para fuegos de clase A, pero no recomendada en realidad para fuegos de clase B, ni para clase C, ni para clase D, ¿no? El agua hay que tener mucho cuidado en qué caso lo usamos el agua. No podemos usar agua en equipos energizados, ¿no? En equipos energizados podemos usar dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar polvo químico que tenemos de varios tipos en realidad, ¿sí?
Entonces, ya queda tomar en cuenta esta información, ¿no? Para ver en qué caso nos conviene, por ejemplo, usar espuma, ¿no? Ahora hay varios tipos de espuma, hay espuma resistente al alcohol, muy bien, por consideraciones ambientales también los compuestos fluorados ya se están dejando atrás. Yo puedo tener espuma del tipo AFFF, ¿no? En realidad son por sus siglas en inglés, ¿no? Agentes formadores de espuma, pero de compuestos fluorados. No significa que la FFF es porque tiene flúor necesariamente. Ya se está eliminando el flúor por consideraciones ambientales, porque nosotros sabemos que los compuestos de flúor están considerados como sustancias agotadoras de ozono. Es un aspecto importante, ¿no? Entonces, hay muchas tablas que nos pueden ayudar a elegir el mejor agente dependiendo el tipo de fuego, ¿no? Inclusive ya nos indican qué tipo de forma de extinción tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los fuegos de clase A, ¿qué nos conviene para los fuegos de clase A? Por ejemplo, nos conviene enfriar, muy bien, nos conviene interrumpir una reacción en cadena, nos conviene sofocar, ¿no? Para los fuegos de clase B, nos conviene que la reacción en cadena la interrumpamos, nos conviene la sofocación, ¿muy bien? Entre otros, ¿no? Entonces, es importante que manejemos estos términos. Esta conversación es para darnos una idea de qué podemos hacer y dónde podemos buscar inclusive información, ¿no? Información, ¿ya? El caso de las espumas es muy interesante. En refinería se utiliza mucho, y en realidad la espuma tiene que ser estable, ¿no? Tiene que ser una espuma estable. Hay un agente, hay una serie de agentes que forman espuma, pero en realidad la espuma cumple varias funciones, ¿no? La espuma va a enfriar, muy bien, la espuma va a sofocar, la espuma va a separar, muy bien, y la espuma va a suprimir el fuego, ¿no? Entonces es muy importante que nuestros proveedores de agentes de extinción nos proporcionen la mezcla adecuada, ¿no? Que le llaman agentes espumógenos, ¿no? Para poder extinguir el fuego, ¿no? Entonces, ya hay mucha experiencia con respecto a las espumas, sobre todo en refinerías, ¿no? Las espumas en refinerías, ¿no? Muy bien. Hay que tener mucho cuidado como el agua, ya le había mencionado, ¿no? Porque se forma un boil over, ¿no? Y este boil over va a hacer que se generen fuegos en las zonas aledañas, sobre todo en refinería, ¿no? Entonces, hay una serie de materiales que ustedes podrían consultar. Hay mucha información disponible, pero hay que tenerla a la mano en los lugares donde tengamos el riesgo de que se genere un fuego o un incendio, que trabajemos con materiales que sean inflamables, materiales combustibles, ¿no? Entonces hay que tener esa información para prevenir este tipo de accidentes industriales, ¿no? Cualquier consulta, cualquier sugerencia, ¿no? Con respecto a lo que hemos conversado ahora, pueden escribirme, ¿no? O dejar un comentario también en mi correo institucional jloaizap@universidadnacionalmayordesanmarcos.edu.pe o a mi correo electrónico personal jeloaizap@gmail.com. Muchas gracias, espero que lo que hemos conversado el día de hoy les ayude a poder prevenir lo que es un fuego, ¿no? O la ocurrencia de un incendio.